Buenas noches hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión esta noche y vamos a orar para ponernos delante del Señor. Vamos a orar. Señor, Señor, gracias Señor. Gracias por tu inmenso favor y misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tiempo nos estás enseñando, nos vas guiando. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos ahora para escucharte, para recibir de ti. Tú estás en cada hogar, tú estás en cada uno de los lugares en donde estamos reunidos cada uno a través de este medio, pero en cada lugar estás tú, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames de tu gracia, de tu favor y misericordia ahí, en el lugar donde están mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque pon la mano sobre ellos, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor, como lo hacías con las personas que se acercaban a ti. Gracias, Señor, porque a través de esa fluir de tu espíritu en cada corazón, Señor, tu Santo Espíritu nos unge para abrir nuestros oídos espirituales a la palabra que nos vas a compartir hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, que esto quede como una semilla firme en nuestro corazón para que produzca fruto. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir el tema de hoy que tiene que ver con las plagas, por supuesto. Pero, como siempre, vamos a inspirarnos en un salmo, a leer los salmos, a leer la escritura en general, pero específicamente los salmos. Estamos recibiendo ya lo que el Espíritu Santo dejó por escrito. Desde ahí ya estamos recibiendo unción del Señor, porque es su palabra, porque nadie puede escuchar su palabra con un corazón deseoso, hambriento, un, un ser viviente con un espíritu vivo no puede permanecer impávido ante tu palabra, ante la palabra del Señor. Gracias por esa palabra, porque nos alimenta, nos guía, nos anima, nos consuela, nos exhorta, nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos a empezar. Hemos estado viendo el Salmo 84, vimos los versículos 1 y 2, el amor y el deseo del peregrino por Dios y su casa. Luego, los versículos 3 y 4, satisfacción en la casa de Dios. Ahora vamos a ver 3 versículos, hallando fuerza en el viaje del camino hacia la casa de Dios. Versículos 5 a 7. Y empezamos con el versículo 5, que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Cuáles son los caminos? ¿Dónde está el camino del Señor? ¿Cómo podemos saber cuál es el camino del Señor? Sabemos que el Señor es el camino, pero la senda por donde debemos ir, los caminos de justicia, los caminos de santidad, los encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lámpara, porque es espada. Lámpara para nuestro camino, para guiarnos en el camino, espada para defendernos, fuego de Dios, porque en nosotros provoca un fuego en el altar que nos lleva a adorar, a alabar, a dar la honra al Señor. Un martillo fuerte porque habla nuestro corazón. Eh, de hecho, Jeremías, que son las citas que vienen ahí, dice, ¿cómo podré resistir si tu palabra es como fuego, como un martillo? Por eso hablaba la palabra, y eso es lo que el Señor desea que hagamos nosotros. Es alimento para nuestro espíritu, nuestra alma y hasta nuestro cuerpo. Cuando dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es medicina para sanar las heridas, es medicina para el alma, es medicina para el espíritu, es medicina para todo nuestro ser. Es la verdad, es verdad. Cada palabra, cada versículo ahí nos lleva a la verdad de Dios. Y es eterna, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, seguirá
cumpliéndose, tal como lo dice el Señor. Ahora, dice en la parte de la primera frase, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. El hombre que tiene sus fuerzas en Dios es también aquel en cuyo corazón están tus caminos. Eso es lo que dice el versículo. El que tiene las fuerzas en el Señor, realmente es fácil decir, el Señor, en el Señor están mis fuerzas y el gozo del Señor es mi fortaleza. La verdad es que cuando sus caminos, cuando la guianza del Espíritu y la revelación del camino que debemos andar, los pensamientos, las decisiones, las acciones, las palabras, están en nuestro corazón, entonces es cuando tenemos la fuerza del Señor. Tener la fuerza de uno en Dios y Dios como la fuerza de uno. Ese es el mensaje. El Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su presencia, a través de la adoración, de la alabanza, a través de la obediencia, a través de andar firme en el camino del Señor. Este hombre no confía en sí mismo o en el mundo para tener fuerza, sino que se considera a sí mismo como un visitante, un viajero, un peregrino en este mundo. Estamos de paso, eso lo dice la Escritura. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. La mansión que dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Yo prepararé y vendré por ustedes y los llevaré. Entonces, somos peregrinos. No debemos arraigarnos en los valores de este mundo ni en los bienes de este mundo, sino siempre los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Su verdadera fuerza de este hombre y su tesoro está en el mundo por venir, en la eternidad, no en el actual, no en el mundo presente. Por eso es que no perseguimos afanosamente. Por eso es que podemos estar libres de, como dijo el Señor, por nada estéis afanosos. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en lo eterno, cuando está puesta en el mundo por venir, cuando está puesta en el Señor, en adorarle, en alabarle, en agradecerle continuamente lo que ha hecho en nosotros, desde el momento en que nos vio cuando estábamos en el vientre y aún antes, desde que Él preparó todas las cosas en las cuales se iban a cumplir en nosotros y las obras en las cuales, los planes que Él tenía para cada uno. Ahora, acerca de esta fuerza, primero, esta fuerza y ánimo de andar en el camino es mostrada por el amor de la casa de Dios. Vamos a explicar un poco más. Ahí, este hombre se encuentra con Dios entre otros compañeros peregrinos en una reunión y obtienen fuerza todos juntos con Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu ministrando. En la reunión está el Espíritu ministrando. Sabemos que tenemos ya 13 meses desde que tuvimos que hacer este tipo de reuniones por vía digital, vamos a decir, y no presencial, que ya vamos a empezar y después vamos a hablar de eso. Y obtienen todos juntos la fuerza en Dios. Segundo, el amor y el anhelo por la casa de Dios no tiene la intención de ser un escape del mundo, no es para solamente aliviar, consolar, sentirme bien, sentir que vuelvo a respirar, sino una preparación para la vida en el mundo, para prepararnos para cómo debemos andar en el mundo. No es un escape, no es un huir de, sino es una preparación. Somos el pueblo de Dios, somos el ejército de Dios que vamos a ir a hacer la obra del reino en el mundo, no escaparnos y escondernos en la iglesia o en el lugar, en la casa de Dios. Tercero, tiene en ti sus fuerzas, en ti, en el Señor, sus fuerzas. Si Él no puede estar en Sión, que es el monte de Dios, la ciudad de Dios, Él puede estar con Dios. Si Él no puede disfrutar de la dulzura, Él puede hallar fuerza estando con Dios. En cuyo corazón, dice, están tus caminos. El corazón natural del hombre es un desierto sin senderos.
El Espíritu Santo abre en él los caminos hacia Dios del arrepentimiento y de la fe. El corazón del hombre, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y dice que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Por eso mismo, cuando atraviesa el Salmo 84, versículo 6, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. La primera frase, atravesando el valle de lágrimas, la peregrinación, porque ya dijimos que somos peregrinos, hacia el templo en la época en la que se hizo este salmo y en la época que vivieron esos antepasados nuestros, la peregrinación hacia el templo pasaba a través del árido valle de lágrimas, dolor, angustia. La verdad es que sí hay un lugar que le acostumbran llamar el Valle de Lágrimas, pero no está plenamente identificado ningún valle en especial y quizás sea un simbólico por los tiempos de luchas y lágrimas a través de los cuales el pueblo debió pasar en su camino para encontrarse con Dios. Para llegar todas las reuniones, las grandes reuniones se hacían, las fiestas especiales se hacían en Jerusalén. Entonces, ellos tenían que pasar. Ahora, Sión, cuando el pueblo de Israel salió, llegó al monte de Sión, desde donde Dios habló a Moisés también. El fuerte crecimiento ante la presencia de Dios a menudo viene después del viaje a través de los áridos lugares que hay en nuestra vida. Siempre que, y es muy común verlo, y creo que ustedes se lo pueden confirmar, cuando uno recién se convierte, justo en el momento, cuando empieza a disfrutar y tiempo antes pasó por un valle de lágrimas, por un valle árido, por un valle de problemas, de angustias, de situaciones difíciles. Eso nos capacita para poder disfrutar la presencia de Dios como algo real, cuando entendemos, cuando está abierto nuestro corazón y nuestro espíritu vive, cuando recibimos la salvación, entonces muchas cosas vienen a la revelación de nuestro ser. Podemos entenderlas. Bien, ahora, otra cosa. La persona que se deleita en pasar tiempo con Dios verá su propia adversidad como un motivo para volver a experimentar la fidelidad de Dios. Este es un motivo. ¿Por qué? Porque nos lleva a las rodillas, porque nos lleva a clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que no han subido a corazón de hombre. El Señor, en esos momentos, nuestro corazón pierde la dimensión del mundo y se enfoca en el Señor, sobre todo en ese tiempo, cuando estamos bien claros en quién es nuestro Dios y cuando sus caminos están en nosotros. La adversidad nos enfoca de nuevo a experimentar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios está ahí, Dios permitirá que seamos transformados como el barro en las manos del alfarero, que seamos preparados, que seamos conforme a la imagen del varón perfecto. El Señor está al cuidado de eso, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro ser para prepararnos y hacernos más semejantes a Cristo cada día, en su pensamiento, en su forma en su mente, en la mente de Cristo, dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo, la misión, la pasión por las almas, por traer y mostrar el reino de los cielos. Después, lo cambian en fuente. Estamos hablando de un valle árido, seco, sin vegetación, sin agua, pero al pasar por ahí, justo como decíamos antes, lo cambian en fuente. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, y esa es la que estamos viendo ahorita, esa frase. ¿A qué se refiere? Un lugar difícil, tal como el Valle de Lágrimas, es transformado en una fuente con lluvia y estanques de agua. Por eso dice,
cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Están llenos, están hasta el límite y siguen desbordándose cuando estamos en esa situación. El hombre que tiene en el Señor su fuerza, el hombre que tiene en el Señor su camino, o el creyente que tiene en el Señor su fuerza y su camino, cuando anda en ese valle árido, difícil, muy difícil, de lágrimas, de sufrimiento, de padecimiento, lo transforma por estar en la relación con el Señor, lo transforma en un valle de vegetación, de abundancia, de ríos que corren, ríos de gracia, ríos de alabanza, de adoración. Y dice llanto, llanto. Este mundo presente es para nosotros un valle de lágrimas. La verdad, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Al pasar por nosotros somos refrescados por los arroyos de gracia divina fluyendo de la gran fuente de la consolación. Eso es lo que viene del Señor cuando estamos con nuestra fuerza en el Señor, cuando recurrimos al Señor en nuestra adversidad y no a soluciones del mundo y soluciones de otras personas. Recordemos que nuestros ojos están puestos en el Señor y cuando pasamos por adversidades, por privaciones, por enfermedades, si nuestro corazón está y nuestra atención está en el Señor, en su palabra, en su presencia, en escuchar la voz, el mover del Espíritu Santo en nosotros, entonces se va a convertir en gozo en medio de la adversidad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, solo cuando las cosas están bien. La paz del Señor supera, como en un valle árido, supera los niveles de paz que hay en nuestro corazón. Vamos antes a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Señor, esa es una descripción la cual queremos llenar plenamente. Porque tú dijiste 3 veces dichoso, el hombre que tiene en ti su fuerza. Y nosotros dependemos de ti para todo, Señor. Nosotros dependemos de la guianza que tú tengas, de la dirección que tú nos marques, Señor. Gracias, Señor. Nosotros hemos pasado por valles difíciles, valles áridos, valles secos, secos de un ambiente que nos genere confianza, comodidad, seguridad. No, está difícil, aparentemente no hay nada para nosotros en ese valle. Sin embargo, por estar dependiendo de ti, así, Señor, como lo hiciste con tu pueblo, cuando estaba clamando por agua y tú les diste agua de la roca, Señor, porque tú eres la roca y fluyeron ríos que alimentaron a todos los que salieron de Egipto. Gracias, Señor, porque tú dijiste que tú eres el agua viva y cuando nos deleitamos en ti, Señor, satisface la sed del valle árido en el que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque rebosa tanto que se cumple de lo que dijiste al hablar de que tendríamos al Espíritu Santo, que fluirían de nuestro interior ríos de agua viva. Gracias, Señor, porque es por tu espíritu ese espíritu que tú dijiste, otro consolador. Ese es el espíritu al cual te referías, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por fortalecernos, por guiarnos, por consolarnos, animarnos, exhortarnos, dirigirnos, por a veces, Señor, hacernos volver al camino cuando estamos desviándonos. Muchas gracias por la comunión íntima que podemos tener contigo. Te adoramos, te alabamos. Señor, tú mereces toda la honra, todo lo que nosotros, todas nuestras coronas las ponemos a tus pies como lo hicieron los 24 ancianos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Todas nuestras glorias y triunfos vienen de ti por tu gracia, por tu favor, tu misericordia. Por eso es que ponemos todas esas coronas de victorias que hay en nosotros. Y estoy hablando de las espirituales y también de las victorias que tú te gozas al darnos para obtenerlas, porque son para glorificar tu nombre, para honrarte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos con el último versículo de este
de esta ocasión. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esta es una promesa. Esta no es una buena idea, un buen consejo. No, esta es una promesa. Si hay el varón que tiene en el Señor sus caminos, el varón, el hombre que tiene en él sus fuerzas y está en los caminos de Dios, verá, dice, irá de poder en poder y verá a Dios en Sión. Con la bendición expresada por abundancia de agua en un lugar que sería seco, el peregrino vive en poder y va a obtener más poder. Eso es lo que debemos interpretar de este versículo. Eso es lo que hay en este versículo. La rica relación con Dios es una provisión de poder para el camino, que jamás termina, aún en tiempos difíciles. La intimidad con el Señor cambia las cosas. La presencia del Señor cambia las cosas. La alabanza cambia las cosas. La adoración, la oración, la lectura de la palabra cambia las cosas. Sin estar a veces tan conscientes, porque está nuestra atención en lo que leemos, la palabra está alimentando nuestro ser. El Espíritu Santo está consolándonos. Recordemos que el mismo Espíritu que inspiró las escrituras a todos los profetas, los apóstoles, a todos los evangelistas, todos están inspirados, fueron inspirados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que habita en mí y toma esa palabra y me la aplica a mi vida. Cuando estoy atento, cuando estoy con el corazón dispuesto a recibir lo que el Señor me está dando. En un viaje normal, especialmente uno difícil como el que estamos hablando, lo común o el patrón normal es el ir de poder a debilidad o fatiga. Se van acabando las fuerzas. Cuando es en la carne, cuando es en lo natural, tus fuerzas se van agotando. Puedes durar por un tiempo, puedes esforzarte por un tiempo, pero van menguando las fuerzas, van menguando el ánimo y entonces se debilita. Ahora, ¿qué pasa? No así con aquellos cuyo poder está en Dios. Vuelvo a lo que decía el versículo 5, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y que anda en tus caminos. Dice, irán de poder en poder, está leyéndose en este versículo 7. Irán de poder en poder. Dice esta imagen que me parece muy significativa y muy ilustrativa, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, confían. Confiar en el Señor es creer en sus promesas y creer que Él está a cargo, que Él es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles difíciles, aunque ande en valles complicados, hará que el enemigo retroceda. Por supuesto, me ha dado autoridad y me ha dado poder para hacerlo, para resistir al diablo. Me ha dado una armadura para usarla, una armadura que me protege de las acechanzas y que logra también pelear por aquellos que dependen de nosotros, por aquellos que están a nuestro cargo. Y no me refiero nada más a mi familia, estoy hablando de todo aquel que Dios quiere que guardes, que cuides, que protejas. A eso me refiero. Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Por qué? Porque irán de poder en poder. Contrario a lo natural, por supuesto. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Ahora, segundo, mientras más viajan hacia adelante por ese camino, en lugar de desmayar y desgastarse, así como le sucede a los viajeros en muchos casos, estos crecen cada vez más fuertes. ¿Parece ilógico? Sí, para el mundo es ilógico, pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no pensamos como el mundo. ¿Por qué? Ni vivimos como el mundo, ni sucede en nosotros lo que sucede en el mundo. Esas adversidades van formando en nosotros cada vez un mayor peso de gloria, cada vez más fortaleza, más poder. Entendemos, vemos el poder de la palabra, el poder de la dependencia del Señor, el poder
no ver las cosas que están sucediendo, sino ver al Señor que tiene el control de esas cosas. Y podemos estar en plena seguridad y el poder se irá aumentando. Y tercero, ellos proceden de un grado de gracia hacia otro. Añadirá gracia, gracia sobre gracia. Está añadiendo cada vez más gracia, gracia para resistir, gracia para fortalecernos, gracia para que todos los talentos que hay en nosotros se desarrollen y podamos hacer la obra dentro de los planes que Él preparó para nosotros. Planes hechos por Dios, ahora sí, hecho por Dios, para que no haya lugar a confusión, no por ti, no por mí, no por expertos, no por organizaciones, planes de Dios para tu vida y mi vida. Ellos proceden de un grado de gracia hacia otro, obteniendo una virtud divina por todos los pasos de sus pruebas. Las pruebas se pueden ver como tragedias o como oportunidades de conocer más a Dios, depender más de Dios, conocer la fuerza, el poder de la palabra, tener una relación más cercana con el Espíritu que trabaja en nosotros, porque nos guía, nos consuela. Si estamos atentos y no corremos de un lado a otro y nos encerramos en nuestro cuarto, como dijo el Señor, ciérrate en tu cuarto y ora, para que no es necesario que te vean los hombres. Ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos sabe también de qué cosas estás pasando, porque el Señor, los ojos del Señor están sobre ti. Él conoce tus íntimos pensamientos. Él conoce todas y cada una de tus necesidades, las que tú sabes cuáles son y las que tú no sabes cuáles son. Él las conoce y Él va supliendo, pero es necesario que seamos preparados, entrenados, transformados, moldeados cada día, cada día. Bien. Quiero decir, hay muchas personas que consideran esto que sucede del aislamiento, de la pandemia, de las dificultades económicas y todo esto, como una maldición, como un juicio. Recordemos una cosa, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, había dos versiones de lo que estaba sucediendo. La versión de los egipcios eran juicios, maldición tras maldición. Fueron 10 ocasiones hasta que llegó al clímax con la muerte de los primogénitos. Ellos lo veían como juicio, pero el pueblo de Dios veía libertad. Dios estaba obrando para sacar a su pueblo. Dios estaba obrando para hacer que los captores, los que los tenían esclavizados, los soltaran y les ofrecieran aquellas cosas que ellos tenían como posesiones valiosas. Y así sucedió. Para unos es juicio, para otros es bendición. Dios está trabajando en ti y en mí a través de este tiempo. Veas como veas, si lo ves desde que saber que el Señor, mi vida está escondida en el Señor. El Señor está fundada mi vida sobre la roca. El edificio que es mi ser está sobre la roca que se llama Jesús, la roca que es Jesucristo. Está firmemente en ese fundamento y se va edificando, y las oportunidades de edificar son estas cosas que suceden, que también nos oprimen a nosotros, pero nos dan un cada día mayor poder, porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder, gracia, más gracia de parte de Dios. Bien. Verán a Dios en Sión. El viaje tiene un destino, Sión, que es la ciudad de Dios. Hacia allá vamos. Vamos hacia la ciudad de Dios. Ese es nuestro destino. El amor y deseo por la casa de Dios llevará a cada cual hacia su destino, apreciando ante Dios, apareciendo ante Dios en Sion. Ahí es donde nos vemos, ahí es en donde estamos. Primero, no meramente con estar en la reunión de la iglesia, sino el aparecer delante de Dios era el objetivo de cada devoto israelita. No por estar reunidos en la iglesia, sino delante, en el templo,
sino de el aparecer delante de Dios era el objetivo de cada devoto israelita. Ellos buscaban estar delante de Dios y sabían que Dios estaba ahí. Que de verdad fuera, fíjense lo que dice Spurgeon, voy a leer esta frase de Spurgeon, que de verdad fuera a Dios el deseo sincero de todos en estos días, que se mezclan en algunas reuniones religiosas, que de verdad fuera a Dios. A menos que nos demos cuenta de la presencia de Dios, no hemos hecho nada espiritual, sino una simple reunión que no tiene valor espiritual. Eso es lo que dice Spurgeon. Si de verdad el anhelo es por estar con el Señor, por decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, haz lo que tú quieras, Señor. El Señor está trabajando en ti y en mí. El Señor está moldeándonos. El Señor está preparándonos para darnos un mayor peso de gloria. Van a venir situaciones en las cuales tendremos la oportunidad de ver la operación de la gracia, el poder y la gloria que el Señor está añadiendo. Bien, muy bien. Vamos a terminar con una oración. Señor, esta parte. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros estamos convencidos de que tus promesas son hechas por ti, Señor. Y tú no eres un hombre que mienta, ni tampoco se arrepienta. Lo que tú has dicho no cambia, Señor, y permanecerá hasta la eternidad y seguirá. El cielo, la tierra, las amenazas, las situaciones difíciles van a pasar. Las necesidades van a pasar. Pero tu palabra no pasará. Nosotros somos los que confiamos en algo eterno, no en lo temporal, en un Dios poderoso, un Dios que no solamente está guardando nuestro ser, sino nos está transformando a la imagen del varón perfecto, del Señor Jesucristo, el primogénito, entre muchos hermanos, los cuales somos nosotros. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, por el privilegio de ser moldeados a través de circunstancias que a nuestra vista aparecen como difíciles, como opresivas. Eso sintió, Señor, eso se siente cuando estamos viviendo en circunstancias en las cuales vamos a ser llenos de tu gracia para resistir, llenos de nuevas fuerzas, llenos de poder, iremos de poder en poder. Gracias, Señor, y de gloria en gloria, por tu favor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, sigamos entonces. Estamos en la parte 55 de este tema, qué hacer con las plagas, y está con las 7 tipos de estrés que hemos estado viendo, que los obtuvimos del Salmo 23, la descripción del Salmo 23 llena satisface todas estas necesidades o apagar ese estrés que viene de repente a nuestra vida. Por supuesto, hay ataques a nuestra vida que pueden estar experimentando temor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que se nos ha dado? El Señor dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, valor y dominio propio. Ese es el espíritu que hay en nosotros. El espíritu de poder, valor y dominio propio. Recordemos que estamos siendo edificados. El Espíritu Santo sigue fortaleciendo nuestro espíritu para que empiece a tener dominio propio sobre el alma y sobre las pasiones del cuerpo. Poder para andar, seguir en su camino y valor para enfrentar los retos que tenemos, que provocan temores. Tipos de temores, ya lo hemos visto, estamos en el temor al rechazo y vamos a seguir. ¿Qué hacemos para combatir este temor? Vimos una gráfica, que es esta. Ya sabemos que ante el temor podemos huir o enfrentarlo. Huir es porque quieres la aprobación de los demás. Enfrentarlo es buscas la aprobación de Dios. Los resultados de esto, o sigo esclavo del temor o soy libre vencedor del temor. El propósito es que todos seamos libres, venciendo todos los temores que pueden aparecer en nuestra vida.
Estamos en el temor al rechazo, vimos la ocasión anterior. Saúl teme que su gente se vaya, deserte, iban a pelear, iban a tener una guerra y temía, Saúl temía que se le desertara a la gente. ¿Y qué hizo? En 1 Samuel 13, del 8 al 14, describe lo que ya vimos. Saúl se justificó al hacer algo indebido de ofrecer él el sacrificio. Esa no era una instrucción de Dios, estaba haciendo fuera de lo que Dios había establecido. Tenía que haber sido eh, tenía que haber sido Samuel el que lo ofreciera. La otra ocasión, Saúl complace de nuevo a la gente desobedeciendo a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 15, versículos 13 a 23, donde eh, guarda las ovejas, las ganado, tanto vacuno como ovejuno, se queda con él y Amalek le guarda la vida. Posteriormente, a través de la desobediencia continua, y esto es lo grave en esto, la desobediencia continua hizo que Dios lo rechazara. Ya no era agradable a Dios que él fuera rey de Israel. Ahora, sigamos con esto es nuevo. En Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar con Jesús y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Directo con el Señor Jesucristo. Otro versículo, otra versión, dice: uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús les respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el más importante? El 29 es la respuesta. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, según lo que registra en Marcos capítulo 12, palabras del Señor Jesús. Ahora, en Mateo 22, 37, 40 dice: el mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto opera. Si amas a Dios, con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas, Él es el centro de la vida, de las decisiones, de los pensamientos, entonces vas a amarte a ti mismo. ¿Cómo? Perdonándome, sabiendo que tengo un Dios poderoso que está abriéndome sus manos y diciéndome que Él está ahí. Y si sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces, ahora sí, entonces, amo a Dios, me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Me amo a mí mismo al obtener los beneficios de la palabra de Dios que el Señor me está dando, al poder tener una relación íntima con el Señor. Eso va trabajando en nosotros y va produciendo esas agua viva o esos ríos de agua viva. ¿Cómo saber quién es el más importante para ti? ¿Cómo cumplimos? ¿Cómo prácticamente qué hacemos para saber? ¿Quieres obtener su aprobación y agradarlo? Es cuando la respuesta sería: cuando quieres obtener su aprobación y agradarlo. Entonces sabrías que es lo más importante para ti. No agradar al mundo, ya sabemos. Puedes huir del temor o puedes enfrentar al temor, pero cuando buscas la aprobación del Señor, entonces estás cumpliendo con el mandamiento primero. Con todo tu corazón, tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas, todos tus propósitos, todos tus planes, todo lo que posees, todas tus posesiones, todas están enfocadas a agradar al Señor. También vas a saber que es a quien tomas en cuenta para tus decisiones. Muchas veces buscas la aprobación del Señor, recibes aprobación, por supuesto,
es a quien tomas en cuenta para tus decisiones. Vas a decidir algo, ponlo delante del Señor. Preséntale al Señor, Señor, pon tus planes delante del Señor. Encomienda tus planes al Señor y Él enderezará tu vereda. Él te hará saber cuál es la mejor decisión. No quieras obtenerlo inmediatamente. Tienes que buscar al Señor. Por supuesto, una vez que recibes qué es, puedes consultarlo con las personas. Precisamente la consejería eso pretende. Pero ya buscaste al Señor, ya lo buscaste, ya obtuviste de Él. Ahora quieres tener tal vez, si ya lo tuviste y ya estás completamente confirmado que eso es lo que el Señor quiere, qué bien. Y si no, busca confirmación a través de la consejería. Después, paso 2, ¿verdad? No el 1, el 2. También sabes que es importante para ti cuando es por quien estés dispuesto a renunciar a todo. Creo que es fácil decirlo. Es muy sencillo decirlo. ¿Estás dispuesto a renunciar a ser uh, un fariseo encumbrado en el ambiente? Probablemente iba a llegar a formar parte del concilio. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Estoy hablando de ese hombre que era ciudadano romano, hablaba perfectamente el griego, tenía mucha conocimiento y sabiduría, por supuesto. Estamos hablando de a nivel humano todavía, a nivel humano. Entonces, todos esos talentos que le fueron dados por Dios desde antes de la fundación y desde que nació, ¿estás dispuesto a renunciar a esos objetivos que todos tus compañeros iguales a ti buscan por el Señor? Entonces quieres agradarlo a Él. Sería la respuesta. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, léase, los obedece también. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Perdón, no me gusta decir léase, no. Léase lo que está escrito. Es la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, quiero decir, el significado es los guarda, los obedece. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No vas a batallar, no vas a tener que buscar durante toda tu vida. El Señor te va a ir revelando, te va a dar los pasos a seguir. Bien. Primer mandamiento. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento que se les dio a Moisés. Bueno, a todo Israel, ¿verdad? ¿Qué es un Dios? Preguntamos, ¿qué es un Dios? Aquel o aquello a quien se le rinde culto, de quien se busca favores, a quien se recurre cuando hay necesidad o cuando requieres dirección, por quien se está dispuesto a dar la vida. Ese es un Dios. Ese es un Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿En qué grado está el Señor? Pero real, no el que debo contestar, no el que hace poco hacían la comparación de la higuera que maldijo el Señor. Pues sí, muchas hojas, mucha apariencia, un árbol frondoso, pero sin fruto. Miren aquí dónde está Dios y la iglesia. Aquí lo estoy señalando, aquí. Dios y la iglesia está en el fondo, allá en el sótano de las cosas que tienes en tu corazón. Ahí se queda la imagen para que la vean en las grabaciones, para que puedan decir, a ver, hay cosas que me están robando, hay ídolos en mi vida. No harás imagen ni ninguna semejanza, ninguna imagen, nada para adorarla. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo tomarás en vano. ¿Qué quiere decir eso? Profanación, usando el nombre de Dios en blasfemias y al maldecir. Nosotros fuimos puestos y fuimos salvados para bendecir, no para maldecir a nadie.
No podemos maldecir. La maldición no está dentro de lo que Dios le agrada que nosotros hagamos. Aún a los que nos persiguen y nos maltratan, los vamos a bendecir y vamos a poner la otra mejilla. Otra forma de decir profanación es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Todo lo referente a las promesas, a la palabra de Dios, no se puede profanar. Frivolidad también es tomar el nombre de Dios en vano. O sí, frivolidad, actitud ligera e inclinada a divertirse y tomar las cosas con poca seriedad. Hay mucha gente que juega con lo que tiene, con lo sagrado, con lo que Dios tiene como en muy alta estima espiritual. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ese es un pecado del que hay que arrepentirse y cambiar de dirección. Frivolidad, usando el nombre de Dios de una manera superficial, de una manera tonta. Aquí decía estúpida. Y tal es así. El usar de una manera superficial el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Hipocresía, tomando el nombre de Dios, pero actuando de una manera que a Él le desagrada. Higuera sin fruto. Tal cual, como una higuera sin fruto. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que el Señor dijo de entrada en la oración. De entrada en la oración, que el modelo, como se dice en la Escritura, una oración modelo, los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Tú vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por sobre todas las cosas. Por eso, tomar el nombre de Dios en vano es no santificarlo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ahora, voy a leer el 31 porque no lo voy a dejar a medias. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, el primero y el segundo. Esto sí, ya a partir de aquí lo vamos a dejar para la siguiente. Quiero orar. Vamos a partir la siguiente con el segundo mandamiento. Hay cosas que tenemos que decir, porque toda la ley y los profetas se reducen a amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor Jesús. Así es que vamos a orar y dejamos esto hasta aquí. Bien. Listo. Bien, vamos a orar. Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros te amamos. Nosotros te amamos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Señor, es verdad que fallamos. Hay ocasiones en las que fallamos y nuestra conciencia nos habla. Y el Espíritu también, Señor, que nuestra conciencia esté llena de tu palabra, porque en esa medida nuestra conciencia va a estar reclamándonos o dejándonos con pensamientos, llevándonos a pensamientos que tengan algo que te agrade a ti. Por eso es que con todo nuestro ser te alabamos, te adoramos, te amamos. Con todos nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro ser, nuestra mente, todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, Señor, por tu maravillosa misericordia y gracia. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que siga transformándose en nuestra vida, que siga edificando tu Santo Espíritu y nosotros, porque tú dices también en tu palabra, en Corintios, dice, Señor, que la obra de cada uno será probada y el fuego la declarará. Si es oro, plata y piedras preciosas, o si es madera, heno y hojarasca. El fuego va a quemar las cosas que son vanas, que son vacías, que no son espirituales. Solo permanecen aquellas cosas que son conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, porque aún en eso hay bendición. Gracias, Señor, por las pruebas.
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos agradecidos todo el tiempo por lo que hiciste y lo que sigues haciendo en nosotros, aún por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, también por todos aquellos que están siendo sanados, por todos los que se han levantado de su cama, de sus padecimientos, por todos aquellos que estaban sufriendo por ingresos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres el Señor, tú eres quien nos da la comida en su tiempo. Tú dijiste que por nada estemos afanosos, que aún las aves que no trabajan ni hilan, no hacen trabajos, ellas reciben el alimento de tu parte. Gracias, Señor, nosotros siendo tus hijos, ¿cómo no lo harás con nosotros? Gracias, Señor, por las pruebas, porque nos llevan de gloria en gloria, de poder en poder, y veremos a Dios en la ciudad de Dios. Ese es el propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues vamos a terminar.